El peor fracaso de una empresa pues es precisamente llegar a la quiebra. Entonces los números y los datos en México pues son duros y ahí están. Ahorita comentaba aquí con el compañero que platicábamos, pues está como que de cierta manera de unos años para acá está de cierta forma como de moda el emprendimiento y todo el mundo quiere emprender y todo el mundo quiere iniciar un negocio y a veces, muchas veces por esa emoción nos dejamos llevar y pensamos que es nada más simplemente tener un producto, un servicio muy bueno y que con eso ya va a bastar para poder ser una gran empresa en 5, 10, 15 años y la realidad es que nos topamos con la pared y hay grandes servicios y grandes productos que fracasaron en sus primeros años y hay otros servicios y otros productos que no son tan buenos en sí mismos, pero que todo lo que se dio alrededor de ellos sí les generó un buen soporte, una buena estructura. Entonces vamos a hablar aquí de algunos temas. Obviamente todos se los estoy enfocando de una manera, todo lo que vamos a hablar, todo lo que les voy a aconsejar trae un soporte legal, ¿sí me explico? Porque muchas veces también vivimos en un país lleno de mitos en materia legal y en materia fiscal y en materia contable, y es que me dijo mi primo, es que el contador de no sé quién, es que el abogado tal, es que yo entendí esto de la ley. Entonces vivimos en un mundo de mitos que debemos pues sacarlos de ahí y realmente adentrarnos a las cuestiones que nos está señalando la ley, porque muchas veces, un ejemplo muy claro con la Ley Federal del Trabajo, es que la Ley Federal del Trabajo está siempre en favor del trabajador. Y la realidad es que no, la Ley Federal del Trabajo está en un 50%, pero ¿qué pasa? Que tú como empresario, tú como empresa, sí tienes una primera responsabilidad de contar con una estructura laboral, de contar con la documentación mínima para poder llevar a cabo esas relaciones laborales y poder soportar lo que se está llevando en tu empresa. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que el 80% de las empresas en nuestro país medio tienen contratos bajados de internet, una estructura muy deficiente que a la hora de un problema, pues sí, el trabajador les termina ganando. Y les digo, este es un ejemplo de muchísimos. Entonces, para podernos adentrar a la plática de planeación estratégica de la empresa, los vamos a enfocar de una manera muy detallada, poco a poco. Esta pequeña reseña la encontré en uno de los múltiples libros que he estudiado y señala: las empresas familiares y corporaciones privadas no están siendo destruidas por cuestiones fiscales, inflación, competencia agresiva, trabajo improductivo, cambios tecnológicos, regulación excesiva o incluso pérdida de la ética organizacional. Estas razones solo son algunos de los más comunes chivos expiatorios, pero no son las causas esenciales. Estos negocios fracasan porque se han permitido ser destruidos despacio pero con certeza, por acciones o inacciones como la falta de atención y responsabilidad de sus órganos de gobierno, que son estructuras que han sido creadas por la ley para la protección y supervivencia de los mismos. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces se piensa que en las empresas, como tengo 2 trabajadores, como tengo 5 trabajadores y no soy una empresa de 40, de 50, de 100 trabajadores, pues ¿por qué tengo que tener esto? ¿Por qué tengo que tener un gobierno corporativo dentro de mi empresa que tome decisiones? ¿Por qué tengo que tener a mi alrededor asesores? Pues yo con lo que yo crea, pues creo que es más que suficiente, y eso pues es falso. Así tengas 2 trabajadores, tu empresa, hay empresas de 2, 3 trabajadores que facturan millones de pesos. Entonces no el número de trabajadores significa que eres grande o pequeño, y sin embargo sí estás obligado a cumplir con toda la regulación que nos marca la ley. Entonces nada más, no nos vamos a adentrar tanto en este tema, pero es para darles una pequeña introducción de los cambios que se han estado dando en nuestro país en el tema fiscal, laboral y de seguridad social desde el año 2014 con esta reforma, que fue pues un gran cambio, porque desde entonces pues ¿quién no ha escuchado hablar de las famosas facturas, ¿no? De la compraventa de facturas, y que muchos empresarios piensan que pues que es un negociazo y bla bla bla, y etcétera. Y les voy a dar ejemplos de cómo ese tipo de empresas que sí en determinado año pudieron haber sacado un beneficio, al día de hoy, al día de 5 o 10 años, tienen unos problemones porque no se estructuraron, porque ese dinero ya nunca volvió a la empresa, ese dinero salió y se gastó en efectivo y ya no hubo un plan a 5 a 10 años donde reinvirtieran
¿Por qué? Porque precisamente pues, el dinero en efectivo se fue regulando, se fue limitando y ahora cada vez va a estar más complicado. Entonces, pues esta reforma vino a traer grandes cambios. Y ahora con este nuevo gobierno pues viene a ser más severos esos cambios, porque si bien es cierto siempre han existido los delitos fiscales, antes no estaban en nuestra legislación como delitos graves. Es decir, todos los delitos graves se encuentran en el artículo 22 de la Constitución. ¿Y qué te dicen en pocas palabras esos delitos graves? Que donde caigas en una situación de esas, vas, de la forma en la que sea, vas a prisión y tu proceso lo vives dentro. No hay fianza, no hay criterios de oportunidad, etcétera. Entonces es la gravedad. No nos vamos a adentrar tanto en eso, pero es para que vayan teniendo el contexto. Ahora, aterrizándolo un poco más a las empresas, ¿quién ha escuchado hablar del famoso outsourcing y la subcontratación y que si es legal o que si es ilegal? Y es que no, yo sí tengo, yo tengo outsourcing, pero es legal, etcétera, etcétera. La mayoría de los outsourcing son ilegales. ¿Por qué? Porque dejan de pagar cuestiones de seguridad social y cuestiones laborales. ¿Sí me explico? Entonces, solo hay el 2% de todas las empresas que se dedican, hay una asociación, se me va el nombre de las siglas, pero son muy pocas las que se dedican a este tema de subcontratación. Un outsourcing así, en palabras llanas, o aquella famoso tema de te voy a llevar la nómina o te voy a llevar esto, sí te pueden llevar la nómina, pero obviamente con tu registro patronal, todos los contratos, toda la documentación firmada por el dueño de la empresa, por la persona moral, etcétera. Entonces es bien sencillo distinguir cuando un esquema es ilegal o cuando se están haciendo las cosas de manera correcta. Esto viene regulado en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué se los cuento? Porque para este año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene previstas 40,000 inspecciones profundas en materia laboral. ¿Qué es una inspección profunda? El año pasado disminuyeron las inspecciones y las auditorías por parte de las autoridades fiscales. Se enfocó la Secretaría del Trabajo en 4,000 inspecciones nada más durante el año pasado. Pero ¿qué pasa? Mandándose información con las demás dependencias de gobierno, es decir, IMSS, SAT, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pasándose información. Oye, esta empresa, ¿cuántos trabajadores tiene? Si tiene registro patronal. Oye, SAT, ¿sí pagó PTU? ¿Cómo anda en ese tema? Entonces se enfocaron en esas 4,000. ¿Para qué? Para desarrollar un mejor procedimiento, una fiscalización más eficaz. ¿Para qué? Para que en este año 2020 van a lanzar 40,000 inspecciones en todo el país de estas profundas, es decir, donde te van a llegar una autoridad, pero realmente te van a estar investigando varias autoridades para ver que estés cumpliendo con todas tus obligaciones. Entonces, este tema más que, miren, es la AMEC, este tema más que preocuparlos, debe ocuparlos en su empresa, porque ahorita todavía muchas empresas están a tiempo de poder corregir en diversas situaciones que tienen por ahí irregulares. Entonces, pues hay diferentes tipos de consecuencias que pueden tener ustedes con el IMSS, con el SAT, pero sobre todo son multas, y en muchos casos son multas o créditos fiscales millonarios, que mi contador no me presentó declaraciones, que me estaba declarando en ceros. De esos nos han llegado ahorita últimamente muchísimos. Ahorita les voy a platicar algunas experiencias, sobre todo una de ayer, y cómo este tipo de cuestiones que a veces el empresario dice: no, a ver, contador, tú encárgate de ese tema, yo no quiero saber de contabilidad, y el abogado que se encargue del tema legal, a mí no me, nada más denme resultados. Pero ¿qué pasa? Pues que el contador se le hizo fácil, y el contador se dedicaba a presentar en ceros o no presentaba nada, y hay unos casos que les darían horror. Y al paso de un año, de 2 años, pues ya tienen al SAT encima, ya deben cantidades multimillonarias, o muchos contadores de pronto quieren empezar a aplicar estrategias dentro de la empresa que ellos creen que son correctas, y que en cosa de un mes vas a tener allá la autoridad. Quieren dejar de pagar cosas que deberían de pagar y que no hay de otra. Entonces son una variable de situaciones casi infinitas que se dan en las empresas, y se los platico todo esto ¿con qué fin? Con el fin de que tienen que tomar el empresario conciencia de que ya no puede estar ajeno a estos temas. Entonces, y no nada más se trata de decir
ok, a ver, ya me dijiste las consecuencias, ya me dijiste todo lo que va a pasar si no cumplo con este tipo de situaciones. Y muchas veces se quedan las pláticas en ese, hasta ahí, simplemente no hay, oye, ¿ahora qué hago? ¿Cómo prevengo todo esto? ¿Cómo me tengo que estructurar? ¿Qué tengo que poner, en práctica, etcétera? Hay un tema bien complicado con los empresarios, al menos todos los que he atendido. Y digo, a mí me gusta ser muy directo y digo, con temas de empresariales y con el tema de las empresas de ustedes, pues al último es su patrimonio y es lo que les da de comer a ustedes, a su familia y a muchas otras familias. Entonces no podemos tratar el tema como de forma blandita. Entonces los datos son duros y hay que afrontarlos. El principal problema de las empresas en México es la mala planeación administrativa. ¿Pero qué es esa planeación administrativa? La planeación administrativa tiene muchas vertientes, diversas vertientes, que si hice realmente un plan de negocios, a cuánto tiempo, hice un estudio de mercado, cómo tengo procesos de contratación de mi personal, porque a veces la mayoría de las empresas en México, al primero que se les pone enfrente, lo contratan porque le puedo pagar tanto, pero realmente no hubo un proceso por una persona especializada, por un psicólogo que le hizo pruebas psicométricas, que analizó bien el expediente del trabajador, que investigó en sus demás trabajos si esta persona había tenido otros problemas, si robaba, si era puntual, etcétera. No se dan todos estos tipos de procedimientos que las empresas grandes sí se dan. O sea, cualquiera va y si quieres pedir trabajo en Cinépolis, en puestos corporativos y demás, te hacen una serie de investigaciones y de pruebas y de, a ver, hasta un dibujito para ver si no, que no sé qué tantas cosas salen ahí con ese dibujito. Entonces, pero se tienen que cerciorar de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién es la principal fuerza de trabajo de su empresa? ¿Quién es quien mueve todo? Pues los trabajadores. Entonces ustedes se tienen que asegurar de tener un porcentaje de trabajadores de efectividad y de que si alguien no está funcionando, tengan los mecanismos legales para poder despedir a ese trabajador y que no haya consecuencias, y todo viene en la ley. ¿Sí? Entonces, todos estos datos son duros. ¿Por qué? Y digo, las estadísticas, hay un instituto se llama Instituto del Fracaso, junto con, se me va el otro nombre de la otra asociación, pero arrojan estas estadísticas. El 75% de esos emprendimientos en México quiebran en los 2 primeros años. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabían que tenían que cumplir con ciertos reglamentos, no sacaron permisos, ya les llegaron multas de 30, 40, 50 mil pesos y no les alcanzó ya para cubrir ese tema. Los demandó 1 o 2 trabajadores, que significaron 50, 60 mil pesos más pagarle un abogado para que los defendiera, y en un ratito la empresa quebró. Y estos son datos, o sea, que no se los inventa uno. El 15% dura entre 2 y 10 años y ahí mueren. Y solo el 10% sobrevive a los 10 años, pero no significa que ese 10% sean empresas exitosas. O sea, sobrevivieron a los 10 primeros años, pero yo creo que es como el 1 o 2% o el 1% de las que realmente les puede, o sea, se les puede llamar que son empresas exitosas. Y para que una empresa sea exitosa, cuando menos se requieren 20 años para poder analizar si es exitosa o no. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues ahí están, y el empresario tiene que... Me llama la atención un poco sí, de los 20 años para que sea exitosa, porque se tiene mucho la mentalidad que aquí al año, y si no es rentable ya no funciona, ¿verdad? ¿En qué están basados sus criterios para ser exitoso? ¿Los rendimientos, el número de empleados, o qué es lo que podría facultar a eso? Digo, antes que ahorita te respondo nada más, si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir y hacen la pregunta. Son un montón de parámetros, no hay algo así como que digas, bueno, dependiendo de mis utilidades, etcétera, pero sí una empresa se puede medir dependiendo qué tan sana estés. Es decir, a ver, si tú hiciste un plan de negocios desde que empezaste la empresa y a los 3, 5 años
se fueron cumpliendo ese plan de negocios, empezaste a mejorar tus utilidades, no tienes problemas administrativos. Digo, todas las empresas tienen problemas, pero hay empresas que sí los atienden y los resuelven, y hay otras que se les va juntando ahí como una bola de nieve hasta que los truenan. Entonces, son muchísimos parámetros, pero para poder medir todos esos parámetros, pues necesitas un asesor contable, un asesor fiscal, un asesor legal. Necesitas una persona que te esté viendo, analizando los mercados, qué se está moviendo, una persona que analiza qué tipo de cliente necesitas. Entonces es difícil y a la vez sencillo ver cuando una empresa es exitosa, porque hay empresas que tú vas y, o sea, hasta te da, o sea, que a empresas que hemos asesorado y hasta ganas te dan de trabajar ahí. Dices, o sea, me trata mejor que yo mismo. O sea, entonces son un cúmulo de situaciones que se tienen que ir analizando y que no son de un día para otro, porque también el problema en México es que no tenemos una cultura tanto en materia legal como en materia contable, fiscal, y de muchas situaciones somos muy de, no, yo mejor lo hago yo, o mejor investigo yo, a ir a contratar a alguien que es experto en este tema. Entonces no podemos vivir en esa irrealidad, porque eso nos lleva a tener consecuencias graves. Es como, les pongo un ejemplo conmigo, o sea, me buscan clientes, yo soy abogado fiscalista y abogado laboral, y me buscan para temas penales, y a fuerza quieren que les lleve un tema penal, y le digo, yo no soy abogado penalista, te puedo recomendar a alguien, porque si te lo llevo, para empezar, nunca he llevado un tema penal y son códigos diferentes de procedimientos. Entonces, muchas veces también el tema de México como país, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, lleva a muchas personas a ofrecer servicios en los cuales no son especialistas, y ese también es un tema importante que ustedes tienen que ver. A ver, ¿a quién contrato? ¿A quién estoy contratando? ¿Quién me va a llevar este servicio? ¿Qué otras empresas ha asesorado? ¿Por qué? Porque cada decisión que ustedes tomen en el día a día, aunque parezca un día más cotidiano, todo eso va repercutiendo, y tienen que estar teniendo reuniones con su equipo de trabajo, si en el tiempo que ustedes quieran, quincenales, semanales, y a ver, contador, a ver, abogado o tu asesor fiscal, este tema, cómo vamos aquí, cómo vamos con los impuestos, cómo vamos si estamos cumpliendo con X reglamentos. Por ejemplo, ahora la famosa norma 035 del riesgo psicosocial, que salió ahí el presidente hablando de otras cosas, de que comieran bien, que no tenía nada que ver con ese tema, y suena sencilla, pero es un proceso complejo para poder atender una inspección por esa NOM 035, y que de hecho ya por ahí, no lo tengo aquí, pero estuvimos ya checando con una empresa en San Luis para asesorarlos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se tiene que tener? Para empezar, se tiene que contar cuando te llega una inspección laboral, lo primero que te piden, pues tu reglamento interior debidamente depositado, contratos, documentación, etcétera. Pero ¿cómo voy y cumplo con esta norma de riesgo psicosocial? Pues necesito personas especialistas en temas de psicología laboral. Entonces tiene que haber una pequeña auditoría de todos los trabajadores, de que se les dé todo este asesoramiento, estas charlas privadas a cada persona, se les hagan pruebas psicológicas para ver cómo está cada quien, porque luego muchas veces el patrón exigiendo no a los trabajadores, pero digo, al último somos seres humanos, y por más que seas bueno en tu trabajo, si traes problemas en tu casa, si traes depresión, si traes un mar de cosas, pues puedes cometer errores, y esos errores, ¿a quién le van a terminar costando? Pues al patrón. O sea, la ley, a veces en México estamos acostumbrados a ver la ley como que, ay, otra carga, me quieren. No, la ley, si la vemos de una manera positiva, lo que trata la ley en nuestro país, o la legislación, es de proteger a las empresas. Si ustedes hacen lo que dice la ley, puede ser Ley Federal del Trabajo, Código Civil, por ejemplo, con contratos, todo eso es en protección de ustedes y de su empresa, porque así de simple, ¿quién se va a sentir, quién va a estar más protegido? Una empresa que tiene toda una estructura laboral, que para todos sus clientes y proveedores tiene contratos de prestación de servicios de todo lo que quieran, todo está documentado, todo está en expedientes, o alguien que no lo tenga. O sea, ¿qué preferirían ustedes, tenerlo o no tenerlo? ¿Y quién dice que deberías de tenerlo? Pues la ley, y ahí está. Entonces la ley no hay que verla como el enemigo, sino, oye, a ver, necesito adentrarme a este tema, necesito contratos para mis clientes, necesito contratos para mis proveedores, y más, digo, ya en un tema más especialito con el SAT, porque hay que demostrarles, pues, que si esas operaciones se llevaron a cabo. Digo, ya es otro tema más a fondo, pero debemos de tener en cuenta todos estos aspectos, y de que tenemos que llegarnos de profesionales para
poder solucionar y poder prever todo este tipo de situaciones. Miren, de las mismas estadísticas, 3,000 millones de pesos se pierden las empresas en México cada año derivado de pleitos y demandas laborales. El 87% de esas demandas se deben a la falta de una adecuada estructura laboral y el 75% de esas empresas utilizan reglamentos o contratos bajados de internet o los famosos machotes. El 87% de las demandas, es casi el 90%, es el famoso caso que seguramente tal vez les ha pasado o lo han escuchado por ahí. Llegó un trabajador, lo contraté, duró un mes, duró 2 meses o el tiempo que quieran y de pronto ya no se volvió a aparecer, ya nunca lo volvió a ver. Yo pienso que ya se fue el trabajador, que ya no va a regresar y te llega la demanda laboral a los 4 o 5 meses o hasta más. Y digo, ustedes que no son abogados, o no sé si hay algún abogado aquí, pero pues ¿qué pensaría? Pues ya se fue, él se fue, yo ¿por qué tengo que cumplir con algo? ¿Por qué tengo que ser responsable? Pues es que falta desconocimiento de la Ley Federal del Trabajo. Si tú no seguiste las reglas que te marca la Ley Federal del Trabajo para dar por terminada esa relación laboral, y que no es más que elaborar unos escritos y presentarlos ante la Junta, pues esa relación laboral ahí siguió y no se ha terminado. Entonces, ¿qué pasa? Pues te demanda el trabajador, te pide salarios caídos de los últimos 6 meses y bronconón. ¿Por qué? Porque también vivimos, y digo, y es de aceptarlo, hay muchos abogados que, digo, nos queman a los demás, y abogados laborales. Yo siempre que vienen a que por un tema laboral o hasta fiscal también conmigo, siempre les digo, hagan la prueba, vayan y busquen otro servicio y comparen lo que les están ofreciendo los demás, porque al último no se trata de no, yo te resuelvo todo y yo voy a hacer todo. O sea, el abogado que asegure que 100% que te va a ganar un caso, o sea, te está mintiendo, porque pues hay otra contraparte, hay un tercero que resuelve, pero obviamente o sea, se le mete todo el trabajo posible. Entonces, y este tema de ese 87% pues es bien sencillo solucionarlo, pero debemos de tener precisamente una estructura laboral, conocer nuestra empresa, porque ese es otro gran pequeño detalle, que los empresarios creen conocer su empresa y no la conocen. Siempre que llegan los clientes a verme, una de las quejas más comunes es que mi trabajador no me hace caso, llega tarde, es grosero, etcétera. Y les digo, a ver, o no, el que no me hace caso, que no sigue mis indicaciones. Y les digo, ok, le digo, ¿qué puesto tiene? Muchas veces ni saben el nombre del puesto. Ok, a ver, descríbeme 10 actividades que tiene que hacer el trabajador. De verdad que nunca nadie ha pasado de 5. Entonces le digo, ¿cómo quieres que el trabajador te entienda, te comprenda y haga las cosas como tú quieres si ni siquiera tú sabes cuáles son sus actividades, ni siquiera sabes describirlas, se las platicaste la primera vez que lo viste y lo contrataste, no hay contrato o hay contrato pero no es un contrato genérico para todos tus trabajadores? Entonces le digo, ¿cómo pretendes que él te entienda y haga lo que tú le estás diciendo si no hubo todo este proceso de tu puesto es tal, estas son tus actividades, explicarle su contrato, explicarle las reglas del juego en el reglamento interior, que haya un proceso de entrevista, un proceso de una persona especializada que le hizo pruebas psicológicas, pruebas médicas, etcétera, para poder llegar a la decisión de, ¿sabes qué? Ya con toda esta documentación, con todo este proceso, con todas estas entrevistas, estoy un 80% seguro que va a ser un buen trabajador. Pero la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Que te pago 3,000, ¿aceptas? Sí, tal, el horario, órale, pásale, y ya. Y ese fue todo el proceso que se dio para que entrara un trabajador. Entonces, ¿de qué consta una estructura laboral? A grandes rasgos, una estructura laboral, y digo, es importante señalarlo, no sé si aquí le haya tocado la experiencia a alguien de ir con algún abogado laboral en Morelia, yo iba a tener un acercamiento con algún abogado laboral, pero la mayoría, y les digo, hagan el ejercicio, la mayoría te dice de los abogados laborales, a mí ven a verme ya cuando te demanden y yo te lo arreglo. O, ¿sabes qué? Sí, te cobro 2,000, 3,000 pesos, pásame los nombres de tus trabajadores y te hago ahí unos contratos. Y nada más le cambian el nombre y se los mandan y demás. Y esa es la forma en que trabajan, al menos aquí en Morelia, digo, en muchas partes del país, pero al menos aquí en Morelia lo pueden ver y agarren el directorio, vayan con cualquier abogado laboral y eso les va a decir, pero nunca les explican más allá cuáles son los efectos de tener en un reglamento interior, qué debe ir en el reglamento interior,
qué tipos de contratos individuales de trabajo existen, cómo funcionan, cómo se tienen que aplicar, qué son las comisiones mixtas, que son obligatorias para todas las empresas y casi nadie las conoce, cómo se usan las actas administrativas, qué requisitos deben de llevar las actas administrativas para ser legales en el tribunal, porque ese es otro punto importante. Por eso necesitan tener asesores. Me he encontrado con clientes que me dicen, oye, pues despédate al trabajador y me demandó y tengo 100 actas administrativas. Oye, ¿tienes reglamento interior? No, pues no valen tus actas administrativas. Oye, del acta administrativa se desprende que le diste la oportunidad de expresar lo que a su derecho convenga al trabajador. No, pues la bajé de internet. Pues no valen tus actas administrativas tampoco. Ustedes hagan el ejercicio, si se meten, si por ahí tienen la Ley Federal del Trabajo y ustedes se meten y buscan por palabra dentro de la Ley Federal del Trabajo acta administrativa o actas administrativas, no existe. Las actas administrativas no vienen en la Ley Federal del Trabajo. Es del, si no me falla el número, es el artículo 422, que es el contenido del reglamento interior, la fracción 10ª, que habla de un documento que va a contener las medidas disciplinarias de la empresa y de ahí es la fuente de donde nacen las actas administrativas. Entonces, para que una acta administrativa tenga valor, tenemos que tener un reglamento interior, fundamentar su uso y sus consecuencias, sus castigos, obviamente no extralimitándose de lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, depositar ese reglamento interior dentro de la Junta. Y ahora sí nuestras actas administrativas van a tener un verdadero valor. El contrato de secrecía, que ese ha sido un éxito con todas las empresas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los famosos contratos o cartas de confidencialidad, que me hicieron firmar una carta, un contrato de confidencialidad y demás. Pero ¿qué pasa? La confidencialidad está regulada por el Código Civil, es un tema de carácter civil. Es decir, yo incumplo un contrato de confidencialidad con el contador Ángel, y va a haber consecuencias, pero para que esas consecuencias pues va a tener que ir y demandarme ante los tribunales civiles, que se resuelva ese tema, y el mayor castigo que puede haber en un tema civil pues es de carácter económico. Y si yo no tengo nada a mi nombre y en mis cuentas bancarias no tengo nada, no me va a pasar nada, porque si no me falla el dato, el artículo 13 de la Constitución nos señala que por deudas de carácter civil pues no hay prisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este contrato de secrecía? El contrato de secrecía está regulado por el Código Penal, tanto del Estado como el federal, y es un delito. Es decir, el guardar secretos, el secreto de una empresa es tan de vital importancia que lo tomaron como un delito. ¿Qué puede ser un secreto dentro de su empresa? Pues la información que ustedes consideren esencial para el desempeño de su empresa, es decir, su lista de clientes, sus proveedores, de dónde obtienen la materia prima para realizar, sus procesos, o sea, todo ese tipo de cuestiones que los distinguen del competidor, que lo distinguen de otra parte, todo eso es información secreta, la parte contable, la parte fiscal, la parte financiera, etcétera. Entonces, este contrato de secrecía se les hace firmar a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿quiénes conocen la información de su empresa? Pues el trabajador, y es de todos los días, de que ya no, que te habla un cliente, oye, ya me está hablando un trabajador tuyo, ofrecerme tus servicios y que más barato y que no sé qué o esto, y eso le ha pasado a medio mundo. Entonces digo, el contrato de secrecía no les va a amarrar ni les va a tapar la boca, pero sí cambia cuando llegas a la hora de la firma de los contratos del trabajador se le explica el contrato y le dice, a ver, tú vas a manejar tal información y esta información es de la empresa y es secreta y regulado por tal, y va, si incumples con esto, va de 2 a 5 años de prisión. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes dentro de su empresa tienen un proceso para realizar X producto y ese proceso, no nos vayamos tan lejos, la coca, la famosa fórmula secreta. Si no fuera secreta, si no la manejaran de esa manera, pues no sería la coca, ya todo el mundo andaría haciendo el mismo producto. Entonces vean hasta dónde llega ese tipo de cuestiones. Otro caso muy común por el que empezamos a utilizar este tipo de contratos de secrecía, que digo, esto es un extra, esto no te obliga a la Ley Federal del Trabajo, o sea, este es un extra que surge, como yo les decía, cuando tomo un cliente, yo necesito conocer su empresa, yo necesito ponerme y platicar con el empresario y decir, a ver,
cómo está funcionando tu empresa, cómo la veías cuando comenzaste, cómo la ves de aquí a 3, 5 años, cuáles son tus principales problemas con los trabajadores, con tus clientes, con tus proveedores, cuáles son tus principales virtudes, qué te está funcionando, etcétera. Y en base a varias charlas que se toman, empezamos a generar toda esta documentación, porque no se trata nada más de ahí te van los machotes y ya no. ¿Qué le vas a poner a tu reglamento interior? Si me explico, tiene que tener al último la idea del patrón del empresario aquí. ¿Por qué? Porque eso se va a ir a depositar a la Junta y es lo que le va a dar certeza legal dentro de la empresa. Y tiene que ser la idea, porque la idea de un empresario a otro es muy diferente, o tal vez aunque se dediquen a lo mismo, como por ejemplo puede ser la Coca o la Pepsi, que se dedican a lo mismo, hacen lo mismo, refrescos, uno sabrá más bueno que otro, a unos les gustará una otra cosa, pero son refrescos. Y aún así sabían que tienen objetivos diferentes. O sea, no compiten tan en sí, porque cada uno, la Coca tiene cierta población objetivo y la Pepsi tiene cierta población objetivo. Entonces, aunque sean dos empresas del mismo giro, del mismo ramo, no pueden tener la misma estructura laboral. ¿Por qué? Porque tiene que ser un tema personalizado, un tema de continuo, y de continuamente se le tiene que estar dando seguimiento a todas esas directrices que van ahí. Entonces ese contrato ese crecía, pues le tiene que dejar en claro al trabajador que no puede romper con esos esquemas. Es decir, yo no puedo ir y pasarle la información a tal empresa, yo no puedo ir y empezar a buscar a los clientes, porque tal vez en 5 años ya me voy a salir de aquí, o en 1 año, y voy a poner mi negocio. O sea, eso también va a poner una limitante, porque eso es muy común también. Me meto 6 meses, 1 año a tal negocio y salgo y pongo el mío enfrente. No, a ver, espérate, este contrato trae todas esas limitantes. Si bien es cierto, no podemos prohibirle a alguien desarrollar una actividad ni demás, pero sí se puede. Si sabes que cuando menos 1 año, 2 años, no puedes poner un negocio de lo mismo, y mucho menos aquí cerca. Es importante para las empresas, y eso es bien difícil hacérselos entender, que deben de empezar a utilizar contratos. Los contratos llevan ahí toda la vida en la ley y no los utilizan. El famoso, no, yo soy de palabra y yo sí cumplo y no sé qué. Pues si todo el mundo cumpliera y fuera de palabra, no estarían llenos los tribunales de tanto pleito y pleitos entre hermanos, entre familiares, entre un montón de situaciones. Dicen, no, es que no es bueno hacer negocios con familiares o con hermanos. Sí, sí es bueno, y yo creo que son de los mejores negocios, pero tiene que haber una educación y una cultura empresarial. Yo les puedo decir que tenemos clientes de mejores amigos, donde hace poco, por ejemplo, uno le presta a otro 400,000 pesos para invertirlos en la propia empresa de ellos dos. Y fueron y me buscaron, oye, haznos un contrato, mejores amigos de toda la vida y tienen más negocios, haznos el contrato donde yo lo voy a pagar, así. Ahora, simplemente podían decir, ay, pues oye, yo soy tu mejor amigo, y no sé qué, y esos mejores amigos son los que a la vuelta de 2 días ya no te pagan. Entonces, todos ustedes como empresarios tienen que tener contratos y documentación y expedientes de sus clientes, de sus proveedores. Se trata primero por un respaldo administrativo, segundo, que si un día les llega un problema con alguna autoridad y ustedes tienen esto, pues es más fácil, ok, a ver, tengo esto, me falta 1 o 2 puntos, me faltan 30. Si llega el SAT, aquí está toda la documentación, aquí están los contratos, aquí están las facturas, aquí están las cotizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo eso, que es lo que deja de ver la gente, que con toda esa información van a poderse sentar con diversos asesores. Oye, mira, vamos a analizar mi información, qué nos está fallando, porque este mes caímos, este mes nos llegaron menos clientes. Oye, que van con una persona que se dedica a ver el tema de los clientes, a enfocar cuál es tu cliente objetivo y qué características debe tener. Mira, aquí está la información, los años que los ejercicios fiscales que más hemos vendido, que más hemos facturado, le vendimos a este tipo de personas, pero ahí tienes la documentación, ahí la tienes, a que si lo tienes regado por todos lados y no lo analizas y vas en el día a día, pues ahora ya vendí más, ahora ya vendí menos. Entonces ustedes tienen que saber en qué se gasta cada peso, o de dónde viene cada peso que entra a su empresa y en qué se gasta cada peso que sale. No les miento, a la mayoría de mis clientes que les pregunto, al 95% les digo, ¿cuánto ganas? No saben, no, pues no sé, pues siempre tengo en la cuenta como tanto, pero pues este año facturé esto, o tuve utilidad de esto, y te preguntan, ¿fiscalmente o en efectivo? O sea, como quieras, pero no lo saben. Y son solo 2, 3 me han tocado que sí me dicen tanto.
y en los últimos meses tanto, he facturado tanto, tengo tantos gastos, tengo tanto de utilidad y en efectivo tanto y tanto, y lo muevo así. Ay, hasta te quedas, pero son muy raros. La mayoría de las empresas van en el día a día y a ver cómo van pasando las cosas. Entonces, ustedes como empresarios tienen que saber en qué entra y en qué sale cada peso que se gasta. Entonces, este contrato de secrecía pues va a venir a proteger todo eso, todo ese tipo de situaciones. Y otro punto importante, sobre todo en empresas ya de mucha especialización. Tenemos una empresa que ahorita les voy a poner el ejemplo, es un empaque de aguacate. Pues obviamente esta empresa es muy grande, está ahí en Peribán, y mandaban a sus ingenieros a capacitarlos en temas de procesos a Estados Unidos, o sea, capacitaciones de $200, $300,000, donde no firmaban nada, les pagaban todo, y pues Peribán está lleno de empaques, o sea, hay uno enfrente del otro. Entonces, si a las 2-3 semanas que regresaba de hacer la capacitación, se iba con la empresa de enfrente, porque la empresa de enfrente le pagó $5,000 o $2,000 pesos más que el otro, y tus $300,000, adiós. Entonces estamos hablando de cosas graves. Entonces este tipo de contratos de secrecía también, con algunas cláusulas especiales, hay que ponerle, ¿sabes qué? Te voy a capacitar, pero esa capacitación, para que a mí me signifique retribuible, tienes que desquitarla, o sea, tienes que trabajar o aplicarlo de esa capacitación cuando menos 2-3 años, y eso no estás obligando al trabajador a nada más, es un contrato. Para que le entiendan más fácil a los contratos, que son, digo, de muchos tipos, pero en un contrato puede ir cualquier cosa que ustedes quieran pactar con otra. ¿Sí me explico? Siempre y cuando no sea algo ilícito y no esté una o de las dos partes obligando al otro a firmarlo. Pero cualquier parte, oye, vamos a firmar un contrato de que todos los días vamos a hacer 10 lagartijas, órale. Y el que no cumpla, tal castigo. Ah, pues está bien. O sea, y ese puede ser igual de válido que un contrato de te voy a prestar 10 millones de pesos. Entonces, tienen que empezar a ver ese tipo de situaciones, y sí de hacerse llegar de un asesor de, oye, voy a tener tal operación con tal empresa, ¿qué contrato firmo? ¿Cómo lo firmo? ¿Qué requisitos debe de tener? Y ahora ya todos los temas fiscales, nos va a obligar el SAT a que esté ante notario, cuando menos ratificación de firmas que haya pasado ahí. Entonces, pero realmente tener toda esta información no es nada el costo en comparación a la hora de que tienes una bronca importante. Entonces, este nada más es un ejemplo, ese contrato de secrecía, de muchos más. Hay empresas que, dependiendo del giro, se les crean más contratos. Por ejemplo, el mismo empaque se le generó un contrato en específico de inocuidad. ¿Por qué? Porque resultó que ya había la tía de no sé qué persona ahí dentro del empaque que tienen ahí ellos certificaciones muy delicadas con el tema de la inocuidad y de la limpieza, y había una señora que vendía ahí enchiladas adentro, unos fumaban se metían 3-4 al baño a fumar, etcétera. Entonces, donde llegara un verificador ahí, te quitan la certificación. Entonces tuvimos que generar un contrato en específico con la inocuidad, reglas muy específicas y muy estrictas de que tenían que seguirlas. Entonces, les digo, el mexicano, y todos, y me incluyo yo, ¿sabes? Estamos donde no me digan algo, ahí lo hago. Entonces, y estamos acostumbrados a que hasta que vemos allá a la mamá con la chancla, ahora sí hacemos las cosas. Entonces, si es necesario que una empresa, un trabajador tenga 10 contratos firmados, que los tenga. Hay empresas empresas como General Motors, te hacen firmar hasta dónde te tienes que morir casi. ¿Sí me explico? ¿Y cómo? Entonces, ustedes tienen que tener toda esa documentación, todos sus expedientes, para ustedes poder demostrar cómo pasaron las situaciones, porque ese es otro punto importante. Hay muchos abogados, laborales sobre todo, que te dicen, no, entre menos información tengas de los trabajadores, mejor, que no haya cómo te demuestren. No, o sea, ustedes como empresarios tienen que tener toda la información de sus trabajadores, porque a la hora de un pleito, al que le toca demostrar si pasó o no pasó algo es al patrón. ¿Y cómo lo van a demostrar? Pues con pruebas. Oye, que yo ganaba 30,000 pesos mensuales. No, a ver, espérate, aquí están todos tus recibos de nómina, aquí están tus transferencias, aquí está esto, aquí está lo otro, que no me dio vacaciones, porque es lo típico, ¿no?, en las demandas, que no le dieron vacaciones, que 100,000 horas extras. O sea, eran unos esclavos, y que en algunos lugares sí los tratan pues así, no en todos. Pero ¿qué pasa si llegas y no, a ver, aquí está tu recibo de vacaciones firmado y con huella tuyo, aquí están todos los pagos que te he hecho, no se te adeuda nada, no hubo horas extras, están las listas de asistencia o el reloj checador y está dentro de tus horarios, no hay nada? Entonces, eso es diferente, ir y aportar todas esas pruebas, a no tener nada de esta información.
Un documento muy importante pues es el de actualización de la relación laboral. ¿Qué pasa ahí? Hay contratos o personas que tienen 5 o 10 años trabajando en una empresa y con el mismo contrato de X sueldo. Entonces un día hay algún problema, alguna demanda y el trabajador le va a decir, oye, pues yo ganaba tanto. Entonces, ¿cómo va a demostrar el patrón que sí se lo pagaba? Entonces, tiene que haber actualizaciones. ¿Sabes qué? Te voy a subir 200, 500 pesos el salario. Es un pequeño archivito. Llenas con tu nombre, el día de hoy, etcétera, etcétera. Le subió a tal trabajador 500 pesos en su salario que se verá reflejado a partir de la siguiente quincena. Firma huella, una copia y se quedan con su expediente. Entonces, eso, el ir regulando, oye, que me voy a ir de vacaciones, claro que sí, fírmame tales días, que ya no se te adeude, etcétera. Entonces, a la hora de cualquier controversia, cualquier situación, ustedes van a tener toda la documentación. Ahorita todavía es no sé si les ha tocado ir a la Junta Federal, a la federal y a la local, pero más a la local, pues es un mercado, o sea, parece un mercado ahí la Junta, pero esperemos que ahora que ya va en los próximos años, que ya lo empiece a llevar el Poder Judicial con esta reforma laboral, se va a tratar de que sean procesos más rápidos, procesos y sobre todo conciliatorios. Entonces, con ese tipo de procesos conciliatorios, si ustedes tienen toda esta documentación, va a ser más fácil poder ir a afrontar cualquier situación con un trabajador y rápido. Oye, si tengo esto, no tengo esto, aquí está, si te lo debo, te lo pago y se acabó. ¿Sí me explico? Pero la realidad es que el 80-90% de las empresas no tiene toda esta información, o la tiene ya sí, tengo un reglamento interior de hace 10 años. Pues no, entonces ya no tiene ningún valor. Avisos de rescisión laboral. Como les decía, el 90%, 87% de las demandas laborales son estas, de que el trabajador dejó de ir. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajador tiene por, no sé llamarle derecho, ¿no? O como, pues no sé, pero está medio raro ese tema. Porque un trabajador puede faltar cuando menos 3 veces en un periodo de 30 días a su trabajo sin ninguna consecuencia, no de mes calendario, sino periodo de 30 días laborables. Entonces, a la 4ª vez que falta, ya amerita la rescisión laboral. Entonces, ustedes como empresarios sí tienen que tener bien presentes, y hasta péguenlo ahí en su oficina o donde puedan, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de las causas de rescisión laboral sin perjuicio para el patrón. Y vienen ahí en todas esas fracciones todo lo malo que hace un trabajador y que les da a ustedes la pauta de poderlo despedir y que no tiene ninguna consecuencia, pero tienen que tener toda esta estructura, porque si un trabajador, por ejemplo, insultó a otro o lo insultó a ustedes como patrón y ustedes se enojaron y vete a la fregada y lo corrieron y demás y no llevaron estos procesos, muy seguramente les va a ganar el tema, va a ser despido injustificado, porque les van a pedir a ustedes que demuestren que realmente pasó eso. ¿Y cómo lo demostrarían si no generaron documentación, si no tienen esto? Entonces, yéndonos al ejemplo del trabajador que deja de ir, ¿qué tendría que pasar? Si primero, pues tener un reglamento interior con las actas administrativas debidamente sustentadas y fundamentadas y sus sanciones. Entonces, primer día que no va el trabajador a la empresa, acta administrativa ante testigos, se levanta. Segundo día, acta administrativa. Tercer día, igual acta administrativa. Al 4º día vuelven a levantar la 4ª y última acta administrativa. Ese mismo día elaboran el aviso de rescisión, se elabora también su finiquito, que eso es importante, ahorita se los voy a explicar, hay que aprender a distinguir entre finiquito y liquidación, que la liquidación trae el finiquito más la indemnización, que ese también es otro mito entre trabajadores, que es que yo pensé que es de ley mis 3 meses. No, espérate, es de ley tus 3 meses cuando es despido injustificado, pero como la mayoría de las empresas, suena repetitivo, no tienen esto, la mayoría de los despidos terminan siendo injustificados. Entonces, 4º día levantan el último acta administrativa, elaboran el aviso de rescisión, elaboran el finiquito y hasta si le quieren hacer un cheque a su nombre, y todo eso van y lo depositan a la Junta, y se supone que en la Junta ya está su reglamento interior. Entonces, a partir de ahí empieza a correr el tiempo que tiene el trabajador para demandar, que son 60 días. Entonces, tal vez si el trabajador va a los 65, 3 meses, 4 meses que dejan pasar para que se les acumule una cuenta más grande, pues ya se les pasó el plazo. Pero eso casi nadie lo sabe y casi nadie lo aplica. Y después de que elaboran la última acta administrativa, y que en ese momento es cuando se da ya la pauta para la rescisión laboral, tienen 5 días
para ir a presentar esos documentos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces, es un mundo de situaciones. ¿Alguna duda? No sé si tengan alguna duda. ¿Sí? Ahorita ya que estamos hablando de contratos, muchas empresas, también ya poniéndonos del lado del trabajador, muchas empresas que te hacen firmar contratos de 3 meses al trabajador. Esos contratos se pueden convertir, a lo mejor en 3 meses, pues firmas 4 en un año. Esos contratos se pueden convertir en un mismo contrato anual. Es una excelente pregunta, porque ahí hay mucha... Digo, y hay que decirlo como es, hay muchísima ignorancia de las dos partes. Hay varios tipos de contratos laborales, puede ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra, etcétera. Pero aparte de este tipo de contratos, yéndonos a los más comunes, al de por tiempo indeterminado, puede ser con periodo de prueba o con periodo de capacitación y adiestramiento. El periodo de prueba, que es el más común, el periodo de prueba puede durar hasta 30 días y se puede ampliar hasta 90 en puestos administrativos y gerenciales. Pero ¿qué tiene este contrato de prueba? Que tú tienes nada más esos 30 días, aparte de tener, todo esto es con una estructura, porque si no tienes una estructura, no tienes comisiones mixtas, etcétera, no vas a poder sustentar todos este tipo de situaciones. Entonces tú tienes un contrato por periodo de prueba de 30 días. Si tú al día 20 o 25 te das cuenta que ya no va, que no cumplió con las expectativas, tienes que seguir un procedimiento, no nada más como pues ya no cumpliste, gracias a Dios. Porque hay muchos mitos también aquí, oye, le tengo que dar seguridad social dentro de ese periodo de prueba, tiene derechos, sí. Pase lo que pase, desde el primer día que es trabajador de su empresa, tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador, así sea por periodo de prueba o por periodo de capacitación y adiestramiento. Entonces, las comisiones mixtas son 5. Una comisión mixta es la de elaboración del reglamento interior. Esa más que nada es en el papel, porque hay que elaborar un acta constitutiva del reglamento interior y presentarla junto con el reglamento. Luego viene la de reparto de utilidades, esa es un poquito más compleja. La del cuadro de antigüedades, ustedes tienen que tener un cuadro donde vengan como un escalafón de cómo pueden ir subiendo de puesto y los tiempos que llevan sus trabajadores, etcétera. Y desde unos muy complejos hasta unos muy sencillitos. Y las dos más canijas es la del seguridad e higiene, que de aguas donde les llegue una inspección de esas, sobre todo, no les llega a todas las empresas, pero las empresas que manejan químicos, cuestiones de construcción, o sea, cuestiones muy o peligrosas o delicadas, esa es la más común que les llega y es todo un tema poder atender y resolver una inspección. Ahorita les voy a enseñar una que traigo al final, es una general y van a ver. Y la otra, esas 4, todas las empresas, todas están obligadas. Y hay una quinta, que es la del capacitación adiestramiento. Esas solo están obligadas las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Pero yo así tengan un trabajador, yo prefiero hacérselas y que la tengan. ¿Por qué? Porque nos dice la Ley Federal del Trabajo que para que se dé este procedimiento de poder despedir o rescindirle la relación laboral a un trabajo en periodo de prueba, primero, ya que se decidió que no va a poder continuar, esa comisión mixta de capacitación y adiestramiento tiene que elaborar un informe. Ese informe tiene que establecer punto por punto, fundado y motivado, no nada más es decir, ya no cumpliste porque yo digo y soy el patrón, no. ¿Sabes qué? Tú venías a tal puesto, venías a un puesto administrativo para cumplir con estas 30 actividades y las realizaste de tal manera, es decir, de una manera deficiente, entonces no me sirve, pero todo sustentarlo, elaboran ese reporte y se lo hacen llegar al patrón. Y el patrón, con esa información, más al último es su decisión de él, o sea, tal vez no tendría derecho o no tendría la obligación más bien de tomar esa opinión, pero eso le va a dar más fuerza y un mayor respaldo si tienen esa comisión, si tienen ese informe y aparte el patrón elabora un informe con base a la información que me hizo llegar la comisión mixta de capacitación y adiestramiento y en tales puntos que no cumplió y etcétera, 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 pues
no va a continuar con la relación laboral, se le paga lo que se le tiene que pagar y todo eso se archiva y se documenta y se le presenta también al trabajador. Entonces vean la diferencia de terminar con una relación laboral por periodo de prueba de esta manera a pues ya no pasaste tu periodo de prueba. O los famosos, digo, fue muy buena la pregunta porque hay un montón de cuestiones, ¿no? Nos hacen firmar contratos cada 3 meses y piensa el patrón que es bien fregón, pues, o sea, eso no tiene ningún valor al último si el trabajador tiene cómo demostrar que, pienses bien común, les pagan por nómina y los hacen firmar 5 contratos o 4 contratos durante un año. Pues, así les hagas firmar 1000, con los puros pagos de nómina se demuestra la relación laboral que fue durante un año, y eso sí, donde te llegue una inspección laboral y te cachen que les haces firmar 4 o 5 contratos acá, te van a poner una multa por cada contrato que les estás haciendo firmar. Yo me encuentro con todo tipo de clientes y me piden que poner unas barbaridades en los contratos y no, es que quiero que los obligues a esto y que les pongas esto y que no sé qué y contratos de 3 meses. Pues ni los atiendo, pero les digo bien fácil, les repito, es pura ignorancia, porque luego me dicen, ¿y si le ponemos una cláusula que lo obligue a tal cosa? No se puede, le digo, y aunque se lo pusiéramos, no tiene ningún valor. Si no mal recuerdo, es el artículo 425, también dentro del apartado del reglamento interior, que te dice cualquier disposición o cláusula que tú pongas en el reglamento interior o en un contrato laboral que vaya en contra de la propia ley federal del trabajo contra el trabajador, no se tomará o sea, no tiene ningún efecto legal. Entonces así les hiciera firmar el patrón que les va el trabajador Juanito se compromete a donarle el 50% de su salario al patrón y con 10 firmas y sangre y lo que quiera, no tiene ningún valor. Entonces yo creo que aquí lo importante es que las empresas tienen que empezar a alejarse de todos esos vicios que lo único que traen es más ignorancia y más perjuicios a la larga. ¿Por qué? Porque tal vez si llega o sea, porque véanlo desde el punto de vista, aquí se trata también de ser empáticos. Pónganse, ustedes que quieren buenos trabajadores, ¿no? Entonces, pónganse en el lugar del trabajador. Ustedes que tú como trabajador llegas y dices, pues quiero una empresa que me respete y demás, y voy a dar todo. Si ellos se ponen mi camiseta, yo me pongo la de ellos, etcétera. Entonces ese es el principal objetivo también al último de todo esto, fríamente, que llegue un momento en que tengas el 90%, nunca va a ser el 100%, va a ser casi imposible, pero que tengas el 90% de trabajadores que quieren estar en tu empresa, que saben lo que tienen que hacer y que están a gusto haciéndolo. Entonces, si tú eres un trabajador y llegas a una empresa y te dan todos estos procedimientos y eres una persona que estudió, se preparó, que trae muchísimo que darle a la empresa y que estás buscando formalidad, y llegas y no hay ni contrato y ni te explican y no sabes qué hacer, pasa acá con fulanito, fulanita, y ellos te van a capacitar en esta semana y te van a decir qué hacer, y pues tú estás así como que y luego, y más, ¿qué diferencia hay de no, mira, este es tu puesto, aquí está la descripción de tu puesto, aquí están las actividades, aquí está tu contrato, aquí está el reglamento interior, tu contrato de secrecía, y alguien que te explique, te van a hacer tales pruebas, te van a hacer una prueba médica, una prueba psicológica para esto, para tu tema de contratación, y les dan toda esa documentación y vas a tener una pequeña capacitación en el caso de que se requiera. Si es una persona formal que va buscando crecimiento, pues ¿qué va a decir? Oye, ¿sabes qué? Pues yo aquí trabajo. ¿Por qué? Pues aquí para empezar me están dando, vas a tener seguridad social, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Digo, ya el tema de la seguridad social ya lo analizaremos porque hay varias cuestiones, ¿no? Digo, lo ideal sería que todas las empresas lo dieran, pero muchas veces en el tema económico no para todas. O sea, hay empresas que si pagaran todo del IMSS, las truenas, ¿no? Entonces, pero ahí hay que ir empezando a cambiar la manera de pensar. Entonces, todo esto se trata de tener toda esta documentación y más aún los famosos manuales de procedimientos, que les digo, yo no los hago, yo les recomiendo y hay personas expertas en eso, que te desarrollan esa información. ¿Y por qué son importantes? Por ponerles un ejemplo claro que pudiera tener una repercusión, por ejemplo, con el IMSS. Ustedes imagínense que son una maquiladora o lo que sea, algo que tiene situaciones peligrosas. Y un día por X razón un trabajador, me ha tocado ver unos videos donde se cortan las manos con prensas, con un montón de cosas por cuestiones o descuidos de los trabajadores. Entonces imagínense, siempre que pasa un accidente en una empresa, aunque tengan seguro y todo, ¿a quién le quieren echar la culpa? Pues al patrón y a la empresa, y la empresa esto y esto.
Y hasta cierto punto sí tiene una responsabilidad de la empresa, pero ¿hasta dónde termina esa responsabilidad de la empresa? Es decir, tiene toda esta documentación que firmó, se le dio capacitación, tiene manuales de procedimientos de la operación de X máquina, hay protocolos de seguridad, hay actas donde se les dio capacitación a través de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, donde vino, no sé, Protección Civil o vino tales personas expertas en esta máquina de qué se debe de hacer cuando deja de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. O que se les dio todo el equipo necesario de seguridad y el trabajador de pronto se quitó el guante y metió la mano porque así, o sea, uno cuando ve los videos, o sea, cuando te escuchas más bien la situación dices, ¿por qué lo hizo el trabajador? Y ves los videos y dices, pues ¿en qué momento se le ocurrió? Por ejemplo, vi uno donde había una prensa como este tipo, pero venía así lenta, como a esta velocidad, no les miento, y hasta te pone tenso, dura como 1 minuto y medio y como que quién sabe qué detecta un trabajador y va y estaba cortando algo esa prensa, pero muy lento. Entonces pues ya cuando subía quién sabe qué metía la mano y le agarraba, metía la mano y ahí está como 1 minuto, pero o sea, en la lógica del trabajador dices, pues ¿qué creía que iba a estar ahí todo el día metiendo y sacando la mano? En vez de apagar la máquina y llamarle a quien le tenía que llamar de servicio, oye, ven y checa la máquina porque está haciendo este tema. No, pues hasta que quién sabe cómo, no sé cómo, se le atora la mano y pues se la corta y ahí corre por todo el... Pero si esa empresa le dio toda esa capacitación, tiene toda esa documentación, tiene seguridad social y ahí tiene todo el respaldo, al último ya la responsabilidad de quién es. Pues del trabajador, porque el trabajador, si le demuestran, oye, es que yo te capacité y ahí están los documentos y se te dieron estas capacitaciones y tú sabías en tus manuales de procedimientos de tales máquinas en tu puesto de trabajo lo que tenías que hacer y cometiste ese error. Nos pasa con aserraderos donde se les hace fácil no usar los lentes, también están cortando madera y los guantes y se rebanan los dedos y les caen astillas en los ojos. O sea, en México ustedes como empresarios tienen que estar muy a la defensiva cuando son actividades peligrosas de sus trabajadores, porque el trabajador no tiene como que a veces como conciencia de lo que le puede pasar y no, aquí no pasa. Trabajadores que se electrocutan, que se caen porque no se pusieron el arnés, que les cayó no sé qué y no traían el casco y la empresa sí les dio pues toda la instrumentación, etcétera. Entonces es importante tener estos manuales de procedimientos para poder demostrar este tipo de situaciones. Ahora, bueno, antes para finalizar, los recibos de pago de salario, vacaciones, aguinaldos, todo lo que ustedes le den a un trabajador o todo lo que pacten con un trabajador tiene que estar por escrito. Nada de palabra o que mensajito, no, todo tiene que estar por escrito porque si un día hay un problema, ustedes tienen que demostrar con esa información. Entonces, a grandes rasgos, la estructura laboral contiene toda esta documentación. Digo, pareciera sencillo, pero hay que adentrarnos, hay que conocer a la empresa, qué es lo que pretende el patrón, cómo ve la empresa de aquí a cuando menos de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque no se trata de que vuelvan a buscarme en 1 año o 2 años para volverles a hacer otra estructura laboral, sino decir, a ver, hay que sentarnos a trabajar con calma, porque muchas veces llegan y me dicen, y eso es de casi todos, oiga, pero sí los alcanzaremos a tener en 15 días, en 1 mes de estructura laboral. Digo, si tú me entregas la información que te voy a pedir, rápido, o sea, por muy tardado 15 días o 1 mes. Se tardan 1 mes en entregarme la información y es cuando se empiezan a dar cuenta de que no conocían su empresa. Oye, es que no, pues no sabía, no tengo desarrollados los puestos, no sabía las actividades, ya estoy viendo eso con una persona, déjate paso tal información, ya estoy viendo los horarios. O muchas veces cuando vamos analizando toda esta información con los empresarios me voy dando cuenta que pierden mucho dinero en problemas administrativos, o lo que les digo, oye, a ver, tu objetivo es hacer tal cosa y para esas cosas tienes 10 trabajadores y les pagas tanto a esos 10 trabajadores y la mayor parte del tiempo no están trabajando esos 10 trabajadores, no necesitas 10, necesitas 5 y tal vez y a esos 5 que estén bien pagados y te va a funcionar más, te vas a ahorrar dinero y vas a tener menos problemas administrativos. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Hay una infinidad de situaciones que me doy cuenta cuando empezamos a analizar y que los patrones, lo importante aquí es que el patrón se dé cuenta. Oye, sí es cierto, sí tiene razón. ¿Sí? Perdón, ¿qué sucede con la cuestión del video y de la fotografía cuando es
grabar a un empleado, ¿cómo cuando a lo mejor te estás dando un curso y te graban y luego se utiliza? Esa es otra excelente pregunta. Tanto para cuestiones así de si estás dando una plática y demás, digo, yo ya firmé. Pero por ejemplo, cuando para el tema de las zonas videograbadas en las empresas y demás, para empezar tienen que tener su aviso de privacidad, y aparte de su aviso de privacidad, tienen que tener avisos de zona videograbada. Entonces tiene que haber un aviso donde si sabes que esta es una zona videograbada y la información y el uso de tus datos personales, porque son datos personales, tu imagen, todo lo que te estén grabando, lo que estás diciendo, va a ser únicamente para resguardo y por protección de la empresa para X situación, pero se lo tienes que hacer saber a las personas, y tal vez tener si eres una empresa abierta al público donde puede entrar, pues tener tu aviso de privacidad, o con tus clientes si es un tema más personal y tienes una sala de juntas donde estás grabando, o sea, hacer que firmar junto con ellos, oye, esta es zona videograbada, pero es por tal y tal motivo, por cuestiones de seguridad y etcétera. Entonces, pero sí tiene que estar documentado ese tipo de situaciones, porque en las inspecciones de seguridad e higiene, que son las más complicadas, te van a checar qué rutas de evacuación, que cuánto miden los pasillos. Hay unas empresas que hasta tienen líneas de diferentes color, y donde le digo porque mi papá trabajaba, ahorita ya se acaba de jubilar, pero trabajaba en una empresa de calibración. Entonces, por ejemplo, van a la Volkswagen, calibran las máquinas, etcétera, y un día ya lo andaban matando, llegó bien espantado, que porque había unas líneas y le dicen, váyase por aquí, y solo pueden entrar con ciertas botas, porque a veces el suelo alcanza 40 grados de temperatura, y sin esas botas, para empezar, ni te dejan entrar, pero se te derretirían los zapatos. Entonces un día, quién sabe, como que se distrajo, se fue por otro lado y ya le andaba pegando una máquina, o sea, en la cabeza, de pura suerte. Entonces, ese tipo de inspecciones sí son bien rigurosas, porque llegan y a ver, y esta línea y estas escaleras. Hay unas empresas donde hasta en las escaleras vienen de un color, es la misma, y de un color es hacia arriba y el otro color hacia abajo, y tiene que tener ciertas características. Este tipo de cuestiones puede ser una cuestión que te digan, oye, es que aquí puede pasar alguien caminando y se resbala y se cae, entonces quítalo de ahí, o checa eso, o pon un aviso, pon una señalización. Entonces un montón de cosas, pero son más delicadas. Entonces todo este tipo de información pues tiene diversas finalidades. Obviamente las más, llamémosle como terrenales, pues que es poder afrontar cualquier situación de alguna demanda laboral, etcétera. Pero la que yo considero desde mi punto de vista la más importante es que el empresario conozca su empresa, que sepa lo que quiere y a dónde va, y que tenga un esquema legal el cual seguir, y que su empresa sepa lo que tiene que hacer aunque no esté él, porque aquí es importante, y les digo, me gusta ser muy directo, porque al último pues este es un tema delicado, porque su empresa es su patrimonio y demás, y muchos empresarios creen, o se creen empresarios, o se creen que son dueños de una empresa, pero no son dueños realmente de la empresa. Simplemente lo único que hicieron fue autoemplearse y ir poner un negocio, y yo soy para tener un trabajo, y ellos piensan que soy el dueño, pero son un empleado más. Entonces una pregunta aquí vital es, cuestiónense, y digo, respóndanselo ustedes, si el día de hoy se fueran a China sin celular y sin comunicación de nadie y regresaran en un mes, ¿encontrarían su empresa igual o mejor que lo que la dejaron? Ustedes respóndanse. Si es sí, pues digo, pues van muy bien y deben de tener gente importante trabajando. Entonces ustedes como empresarios, aunque sí estén involucrados en la empresa, ustedes no pueden ser como el sabelotodo de la empresa. Necesitan ustedes, para empezar, un líder en la empresa que esté llevando eso, y que a ese líder ustedes lo estén supervisando a él, sí, pero ya es diferente. Oye, yo necesito resultados, y en base a esos resultados, o sea, tú tienes tu salario, y en base a esos resultados va a haber un porcentaje de comisión, y si llegas a tal objetivo. Eso hacen muchas empresas y les funciona mucho con los salarios. Es decir, sabes que hay un salario base, si cumplen con tales cuestiones, tal va a ser la comisión. Si tienes un objetivo que me generes, no sé, 10 millones de pesos en tanto tiempo,
te voy a dar, aparte de tus comisiones, te voy a dar un porcentaje de las utilidades. Y si todavía te vuelves así mega fregón y demás, es más, hasta te hago socio legal de la empresa y nos repartimos utilidades. Pero pues ya bueno fuera que el trabajador mexicano tuviera esa visión, ¿no? De, ¿no? Y que también el empresario la ofreciera, porque muchas veces pensamos que pensamos que es mi negocio y nada más yo y demás, pero uno, por ejemplo, yo sí lo veo como abogados o como con colegas de, ¿sabes qué? Pues a ver, vamos a dar servicios juntos, vamos a hacer esto y le vamos ganando los dos y vamos abarcando más terreno y tal vez le gano menos a un asunto, pero tenemos 10 asuntos, ¿sí me explico? Entonces, el tema aquí es que se tienen que sentar a pensar qué es lo que quieren y cómo ven su empresa. ¿Para qué? Para detectar las probables contingencias o eventualidades que surjan de la relación entre el patrón y los trabajadores, para evitar conflictos graves y así poder trazar políticas de recursos humanos que concuerden con la estrategia empresarial. Aquí un punto importante es que tengan una estrategia. La mayoría de las empresas no la tienen, o su estrategia es, pues quiero ganar tanto en tanto tiempo, pero oye, pero ¿cómo vas a llegar a esa cantidad, o de dónde la sacaste? Porque digo, todo el mundo decimos que deseamos ser millonarios y tener la mejor empresa, pero ¿qué estás haciendo realmente para poder llegar a ese objetivo? Entonces, pues como les decía, contar con información y documentación para hacer frente a revisiones en materia administrativa laboral y así poder evitar multas. Fomentar una estructura que sustente las sanciones y rescisiones laborales, minimizando el riesgo para el patrón de manera que podrá afrontar cualquier demanda con toda la documentación para probar que se realizó un despido justificado. Otro punto importante, les digo, aparte de pueden tener la mejor estructura laboral y nos podemos poner durante un año a trabajar junto con ustedes, etcétera, etcétera. Pero si no se proponen ustedes y están convencidos de ese cambio y de que se tiene que aplicar y de que necesitan gente para poder aplicar esto, no va a servir de nada. Así tengan la mejor estructura laboral. Este es un tema de día a día. Tiene que haber una persona encargada de llevar este tema y que se tienen que volver ustedes patrones valientes. Hace falta valentía del patrón. ¿Para qué? Para levantar un acta administrativa. De verdad me llaman clientes así que yo los veía como que pues gente como con mucho carácter, y al mes de que ya empezaron con la estructura, oye, es que me da cosa levantarles el acta administrativo, me da pena, siento feo. Pero les digo, a ver, pero esta persona no siente feo haberte hecho perder un cliente, esta persona no siente feo hacerte gastar en material que tú terminas pagando. O sea, porque ese es otro tema muy importante. Por ejemplo, les pongo un ejemplo con una constructora. Estábamos haciendo su estructura laboral y estamos platicando con ellos. Y este señor trae obras en Colima, en Nayarit, en un montón de lugares. Y ya analizando su estructura de cómo trabajaba él, de pronto me empieza a platicar un montón de situaciones y le digo, oye, tienes así como que tienes como toda la herramienta que utilizas, guantes, martillos, todo lo que le das a los trabajadores. O sea, tienes un inventario bien elaborado y preciso, y de cuánto cuesta cada cosa, y que sí te regresan y te firman y hay consecuencias, etcétera. No, pues no. Entonces ahí estuvimos analizando la información, a ver qué se te pierde más o menos, tal, y ahí cuentas. Chiste es que llegamos a un aproximado que yo creo que era más, donde perdía como 100,000 pesos mensuales nada más de esas pérdidas, de todo lo que se robaban los trabajadores o que perdían, de que decían, oye, se me rompieron los guantes ahí en la obra. Ah, órale, y luego, no, pues a ver, dámelos y te doy unos nuevos. No, pues los tiré. No, ¿cómo los tiraste? Y de todos modos les daba, oye, que se perdió un martillo, un taladro de 8,000 pesos. ¿Y se los cobrabas? Pues no. Entonces le digo, bajita la mano, o sea, imagínate cuántos años llevas en esto. No, pues 20 años. Le digo, para no irnos tan lejos, si fueran 50,000 pesos lo que pierdes al año, o sea, en 20 años, ¿qué harías ahorita con 1,000,000 de pesos aquí en la mano? Con 500,000 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, esos detallitos, las empresas que realmente son exitosas, son a los que no se les va un solo peso. ¿Por qué? Porque ese peso a lo largo del tiempo cambia, y es dinero que tú estás dejando ir, y a las empresas se les va mucho dinero con este tipo de situaciones. Otro más extremo es una empresa de La Piedad que se dedica a elaborar aplicaciones y todo este tipo de cosas. Es de las personas más ordenadas que he visto. A este cliente es un ingeniero y estudió en Estados Unidos y demás, y le va muy bien. Tiene 30 programadores.
y están los 30 programadores así en un cuarto con computadoras y trabajando y demás. Y un gran problema de él es que llegan tarde. Ellos entran a las 9 y llegan unos 9:20, otros 9:30, 9:40, etcétera. Entonces me dice, pues mira, eso no me preocupa tanto porque son programadores y yo soy programador y sé cómo funciona, sé que hay unos que trabajan en la noche en su casa porque es cuando se concentran, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿pero cuántos son de esos 30? No, pues 3, ahí está 3. 27 llegan tarde. Le digo, ¿sabes cuánto valen esos minutos que llegan tarde? Que a veces como patrón digo, sí te molesta, pero lo dejas pasar y dices, pues bueno, ya, o sea, no me voy a estar peleando con ellos todos los días, ¿no? Y los dejas pasar. Entonces le dije, empezamos a sacar la cuenta de lo de un mes, porque todos esos programadores ganan y ganan muy bien, o sea, creo que tienen una nómina mensual de entre esos 30 como de 500, 600 mil pesos. Entonces ganan bien todos los trabajadores más comisiones, etcétera. Chistes que sacamos la cuenta de lo que significaba en dinero esos 20, 30, 40 minutos de manera mensual, como 120 mil pesos, así bajita la mano, de ese tiempo. Y es dinero que no medimos porque no lo vemos, como que solo queremos medir lo que esto vendo y aquí lo veo. No, todo lo que ustedes le están pagando a esos trabajadores por su tiempo vale, y la hora de ellos vale cierta cantidad. Entonces, si suman esos 20 minutos diarios durante un mes, por un año, por 5 años, es una cantidad de dinero increíble y es una cantidad de trabajo increíble, porque también sacamos eso. Le dije, mira, uno de tus trabajadores que llega media hora tarde, durante un año, pues multipliquen, imagínense, son 52 semanas del año y quítenle 3 entre todos los días que se pierden, que fueran 45 semanas efectivas de trabajo por media hora, digo por 5, por media hora, es una cantidad de horas increíbles que no lo ve el patrón y que lo deja pasar todos los días. Entonces obviamente es bien difícil ese tipo de cuestiones, pero hay empresas, por ejemplo, pues no me dejará mentir aquí Ángel, que es de Lázaro, lo que era Sicarza. O sea, llegas un minuto tarde y ya no entraste ese día y vámonos. Y si quieres demandar, demanda, ya lo que tú quieras. Aquí entras a la hora que nosotros decimos y para eso te estamos pagando, para que llegues a la hora que decimos. Y hay empresas que sí, o sea, no les importa, llegas tarde, vámonos. Y 3 faltas tarde y despido justificado y tienen toda la documentación para poderte despedir. Entonces, tampoco es como que sea un tema, un régimen militar, pero sí es importante que empiecen a ver que porque luego también el trabajador, para el trabajador muchas veces es fácil decir, no, es que no me dan esto, no me dan aquello, no sé qué, es que los empresarios no pagan esto, no pagan impuestos, bla, bla, bla. Pero ya quisiera verlos también a veces de la parte, o sea, uno como patrón, pues que tienes que pagar un montón de servicios, que tienes que pagar un montón de cosas, que la nómina, que si este mes no te fue bien, de todos modos tienes que pagar. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que sensibilizar también al trabajador. Entonces, aparte de hacer todo esto de la estructura laboral, a mí me gusta mucho trabajar con las empresas, decir, tráeme a tus trabajadores y los vamos a capacitar para que se les quite también esa ignorancia que traen de, es que me dijo mi primo, es que yo escuché esto, es que a mí me dijeron que no sé qué cosa y demás, porque entre menos mitos y entre menos cuestiones de ese tipo hay en su empresa, es más fácil la manera de trabajar. Y capacitarse ustedes, que sepan esto, porque uno como asesor externo pues no va a estar ahí todos los días en su empresa. Oye, ya revisaste esto, ya hiciste el otro. Sí estamos para solucionar dudas y demás, pero ustedes tienen que tener el mínimo conocimiento para poder resolver una situación en el día a día de manera interna y poderle explicar a un trabajador, oye, no, esto no es así. Porque, por ejemplo, la prima vacacional del 25%, ¿no? Oye, es que en mi otra empresa me pagaban el 40%. Ah, pues qué padre que te pagan el 40 en tu otra. Yo te pago conforme a la ley lo que te tengo que pagar y no estoy violando ningún derecho, ni mucho menos. Si en la misma empresa así un momento le llegaste y le pagabas 40 y de pronto le bajas más o le bajas el salario, ahí es otro tema. Pero hay que enseñarles a que distingan este tipo de cuestiones. Entonces, pues esta última finalidad, que es dar estructura al desarrollo y control de las actividades y procesos laborales dentro de la empresa, pues es de las más importantes, porque si se van dando cuenta, si ustedes se da todo este proceso de tener toda esa documentación, pero una documentación bien pensada, bien trabajada, bien elaborada, y que sea capacitado el personal, los empresarios, etcétera, va a haber un conocimiento mucho mayor de las actividades de la empresa, para que sepan cómo tiene que funcionar las cosas y que los trabajadores sepan ya desde que entran a trabajar qué es lo que tienen que hacer. Aquí les pongo un ejemplo de una empresa, de la empresa más grande que tenemos, que
que lo reestructuramos en este tema laboral. Dice, las pongo esta muy grande porque no falta quien dice, no, pero pues es que es bien difícil y demás, y tienen 5 trabajadores o 10 trabajadores y dicen que es imposible. Entonces esta empresa tiene alrededor de, ahorita pues ya obviamente más, cuando los empezamos a asesorar tenían alrededor de 480 trabajadores, y al principio eran solo una unidad de negocio, era una sola empresa, pero son un monstruo ellos ahí en Peribán. Entonces ya ahorita están divididas por cada empresa es diferente, aunque trabajan de manera conjunta, pero es diferente. Entonces es una plastiquera, tienen la de transporte, el empaque de aguacate y de berries, las huertas, acaban de poner una gasolinera entrando a Peribán y la comercializadora. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se estudia cada una de estas empresas, porque aunque son del mismo grupo y es el mismo dueño, cada una hace actividades y tiene puestos diferentes. A cada una se le tuvo que hacer una estructura laboral específica. Tenían estos cuates, obviamente por el tamaño promedio de 9 demandas laborales en los últimos años, por cada año, o sea, empresas. Y nos topamos con una situación que eso es bien común, que hay que alejarse de los abogados, de la ignorancia de muchos abogados charlatanes. Ya les habíamos hecho la estructura laboral, pero ellos arreglan sus asuntos en Los Reyes, pues nosotros no les podemos dar el servicio hasta allá de estar yendo y demás. Le dijimos, pues te va a salir, o sea, sí puedo, o te va a cobrar 5 veces más caro tener que ir hasta allá. Entonces mejor búscate un buen abogado en Los Reyes y no pasa nada. Y son muy sinceros y muy abiertos con nosotros, y llegan y me comentan, dice, oye, es que dile, con todo el respeto del mundo, es que no soy abogado, me dice el dueño, pero es que ya con tal abogado que revisó los contratos para los problemas acá en tribunal, en la junta, perdón, y que tiene ahí varias dudas, que si podemos quitar algunas cuestiones del contrato. Y dije, caray. Y pues qué cuestiones, sí, que por cuestiones de defensa que valdría la pena quitarlas porque nos va a dar ventaja, pero pues uno conoce pues los contratos que hace y todo lo que dije, caray, porque eso sí nunca le ponemos a un contrato, como ya les dije, no tendría razón de ser ponerle algo ilegal, ni que vaya contra el trabajador, porque no tiene, eso nada les va a generar problemas y no tiene ningún valor. Entonces dije, a ver, pásame las dudas que trae. No, pues ya cuando veo las dudas, dice, no, que quería que le quitáramos que el derecho a las vacaciones, que, o sea, todas las prestaciones, que las prestaciones laborales, para empezar, son derechos irrenunciables. Así tú no pongas que el trabajador tiene derecho a vacaciones, a aguinaldo, a prima dominical y todo eso, aunque no venga en su contrato, son derechos ya adquiridos desde el momento en que inició la relación laboral. O sea, y no puede renunciar el trabajador a ellos. O sea, no puede llegar el trabajador y decir, no, renuncio a mi salario, renuncio a mis vacaciones. No puede ser. Entonces, eso es peligroso, porque vean cómo empiezan a contaminar la mente de muchos de los empresarios con ese tipo de cuestiones. No, es que quita esto, es que así lo quites, no tiene ningún valor. Y digo, la contadora interna de la empresa sí se dio cuenta y nos dijo, sí, es que fue lo que le dije, o sea, no tiene chiste que lo quitemos. Pero son empresas que se van capacitando, que se van asesorando y ya no les venden cualquier servicio charlatán. Entonces eso sí tienen que tener en cuenta, y siempre que vayan por un servicio, siempre que del que sea legal, contable, fiscal, como sea, tómense la oportunidad de ver varias opciones y de quién sí les está diciendo la verdad y quién no les está diciendo la verdad, porque también ese es otro tema importante, que hay muchos asesores que por el quererse quedar con un cliente, les digo, en temas de, por ejemplo, de defensa fiscal y demás, yo te aseguro que te gano el juicio 100%. Pues eso es mentira, o sea, eso es mentira, porque salvo que controle a los del tribunal y controle a los del SAT, pues sí, quién sabe, ¿no? Pero esos son mentiras. Y pues, ¿sabes qué? Tu asunto tiene buenos puntos de defensa, lo vamos a pelear, esto está bien, esto está mal, esto hay que ver cómo lo resolvemos, pero pues tal vez un 60-70%, pero es la realidad. Porque al empresario también, ¿de qué le sirve que lo engañen? No, ya se arregló, porque así ya luego me llegan bien atorados algunos clientes de, oye, pues perdimos en el tribunal, ¿y cuánto es? 10 millones de pesos. Y ves la demanda del abogado y dices, no, o sea, de niños. Sí, me vas a preguntar. Una pregunta, ¿qué pasa con las empresas, por ejemplo, abogado que uno quiere crear su empresa, pero qué pasa con las empresas? Como por ejemplo, yo hace muchísimos años fui a lo que es Casa Posadas. ¿Grupo Posadas? Grupo Posadas. Ahí yo me di cuenta que ellos te hacían tu contrato laboral y todo eso, pero ya después te dejaban
una hoja en blanco en el que tú firmabas, pero yo ya después, en pocas palabras, estabas firmando tu renuncia. Sí, ahí te metían la renuncia. Y ahí te metían incluso que no tienes derecho a varios, pues a lo que te correspondía como trabajador y eso que te estabas contratando. Pues mira, ese tipo de cuestiones, ¿No te digo? Pues para empezar, yo digo, o sea, ¿cómo vas a firmar en blanco? Jamás. Te lo obligan. Pero ¿cómo te lo obligan? es un problema sistemático. ¿Por qué? Porque digo, o sea, podemos decir, pues no lo firmo y ya no, pero ¿qué te dice? ¿Qué te va a decir la empresa? Pues no lo firmas, no trabajas. Y si no trabajas, y pues no es como que aquí en México estén abundando allá afuera todos los trabajos, entonces es un problema sistemático porque al trabajador le lleva a aceptar a veces muchas de estas condiciones, sí, es muchas de este tipo de situaciones, pero yo les digo, aléjense de ese tipo de cuestiones, mejor tengan todo en forma y solito el trabajador, el que es mal trabajador, cuando vea toda esa documentación y todo lo que le están enseñando, el que va a hacer cochinadas va a salir corriendo de ahí, porque todo lo que va a firmar legal va a saber que no le conviene, porque todos este tipo de charlatanes, y digo, aquí en la Junta hay abogados que traen a 10, 15 trabajadores, sobre todo que meseros, que de los bares, vigilantes y demás, y es una mafia y le andan sacando dinero a todas las empresas en México, pero en Morelia sobre todo, a las empresas que rápido, sí, métete ahorita, andamos bien apurados en el restaurante o en el bar, pues ya, y 800 te pago y demás, y a la demanda a las 3 semanas, o empresas restaurantes donde, oye, pues contraté un trabajador y ya se robó 30,000 pesos en unos cuchillos de cocina y demás, y dónde lo encuentras, y oye, pues tienes, pues no tengo información de él, ni pues llamo a donde la información que me dejó y no me contestan, que ni vive ahí. Entonces tienen que cerciorarse de quién están contratando y de dónde viene y sus estudios. Ese es otro tema importante en empresas ya más técnicas. Y ese es un caso real de una constructora aquí, no me acuerdo el nombre, pero es una de las más grandes de Michoacán, un monstruo, y mejor no decir nombres. Les pasó que esta empresa estaba dividida administrativamente tenía como 5 o 6 departamentos, y en un departamento, no recuerdo cuál era el departamento, la encargada de ahí, pues cada departamento era un gerente. Entonces ahí contrataron a una gerente que tenía como 3 maestrías en no sé qué y doctorado, según una eminencia, ¿no? Y ahí estuvo trabajando como 3, 4, 5 años y presentaba sus estudios y demás. Pues ¿qué pasó? Que llegó el momento que pues, ya se acabó la relación laboral y demás, porque se empezaron a dar cuenta que no sabía nada y que los que le hacían la chamba pues eran sus trabajadores, pero ahí quedó, pues salieron mal un día por X situación y la despidieron y ya. Y luego, ¿cómo se enteraron? Pues luego de pronto se enteran que ya tenía porque ahí sí fue noticia, salió que ya era ¿cómo se llama? Los de las universidades, era rectora de una universidad en Veracruz, creo que en Jalapa, no sé dónde, y tenía maestrías y doctorados ahora en no sé qué de educación y demás. Pues eran falsos, eran comprados, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia con la constructora? Que la constructora no tenía un procedimiento tan simple como cuando te presentan una cédula profesional y meterte a la página de las cédulas profesionales y meterla y que te sale ahí si es cierto o no. 5 minutos. O sea, o menos de 5 minutos, y no lo hizo la universidad, obviamente, pues a eso se dedican, ellos sí lo hicieron y la descubrieron. Entonces, se dan cuenta de esto y empiezas a hacer cuentas de cuánto ganaba esta persona, porque ganaba 100,000 pesos mensuales de lo que estaba declarado, porque obviamente les pagaban más en efectivo, más vacaciones, aguinaldos, etcétera. O sea, era una cuenta como de 5 o 6 millones que le pagaron a ella por no haber hecho su trabajo, y pudo haber sido en 5 minutos que pudieron haber revisado eso. ¿Y qué pasa con la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo te da 30 días para cerciorarte de que esa información es cierta. Si pasan los 30 días y la información es falsa, pero no te diste cuenta, ya lo consentiste, y si lo quisieras despedir, va a ser despido injustificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de situaciones. Y miren, la Ley Federal del Trabajo
no es una ley tan compleja. Obviamente no son abogados ni mucho menos, pero de verdad cualquier persona que sepa leer lo básico es muy comprensible. O sea, no es el patrón tiene que hacer esto, el trabajador esto o como su conjunto de situaciones de estas. No es tan compleja como si abren una ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA o un reglamento o algún código de procedimientos. Eso sí es más complejo, pero la ley federal del trabajo, si ustedes como empresarios le van poco a poco dando una checadita a los primeros 100 artículos, ahí viene todo, las dudas de vacaciones, días festivos, todo lo básico de cualquier empresa que tiene que tener el patrón. Y casi para finalizar, pues miren, esta es una inspección, una orden de una inspección, esta iba enfocada a la PTU. La PTU se vuelve de pronto un tema delicado porque la estructura laboral que les enseñé, todos los documentos que deben de tener, con esa estructura en cualquier inspección, eso se los van a pedir cuando menos. Eso. A partir de ahí, ya dependiendo del tipo de inspección, les van a pedir más información. En este caso, que era una de PTU, pues vean todo lo que les piden. Si es en caso de que seas persona moral, pues el acta constitutiva, documento que acredite inscripción y régimen fiscal, declaración anual de ejercicio fiscal, así como declaraciones complementarias en caso de haberlas, no medio borroso. Declaraciones bimestrales, ejercicio fiscal 2016, régimen de incorporación fiscal, comisión mixta, la que les platiqué de PTU y proyecto de PTU. Perdón, ¿qué Sí. es PTU? El reparto de utilidades. El derecho pues que tiene el trabajador cada año por esas utilidades. Que el tema del outsourcing realmente, uno de sus principales o el foco más peligroso es ese, el hacer que la empresa no le pague las utilidades al trabajador. Tengo un amigo que trabaja, uno de mis mejores amigos, él trabaja en Bancomer en un puesto administrativo muy alto y estábamos platicando de todo este tema de la subcontratación y demás, y los bancos están atascados de subcontratación y pues ya nada más nos reíamos porque me dicen, no, le hace con un año que nos pagaran la PTU que nos toca de ley, con un año que nos pagara Bancomer la PTU, no vuelvo a trabajar en toda mi vida. O sea, porque son de utilidades miles de millones de dólares y no les pagan. O sea, no les dan una cosita. Electra, todo esto de Grupo Salinas, que no fueron a molestar aquí, pero está atascado de este tipo de cuestiones. Entonces, digo, ya estuvo bueno el chistecito, a los que les salió, hay que cambiar y hay que modificar. ¿Por qué? Porque ahora sí hay consecuencias más graves. Y es bien fácil que en una inspección laboral se vea quién tiene subcontratación y quién no. Entonces hay empresas aquí hay de diferentes niveles, pero hay unas que abusan. O sea, hay unas que abusan y tienen a 100 trabajadores, todos subcontratados. Entonces llega la Secretaría Federal del Trabajo y dice, dame tus contratos. Y pues no tienen ningún contrato, o sea, legalmente no tienen ningún trabajador. Y porque todos los trabajadores están con otro registro patronal, están con contratos con otra empresa. Entonces, y esas inspecciones que les platicaba al principio, esas inspecciones profundas, pues aunque te lleguen a más la Secretaría del Trabajo, por detrás va a estar supervisando el SAT, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Procurador Fiscal, o sea, y creo que salió, no me acuerdo si fue hoy o ayer. Bueno, ayer agarraron unos factureros, pero creo que hoy salió de un tema de una empresa, se me fue el nombre, pero de las más conocidas en todo el país de subcontratación, que ya los estaban investigando, pero cañón, o sea, creo que es la que más, 180,000 trabajadores tienen en subcontratación, una cosa así, y es conocida, pues, y según salió el abogado ahí hablando con Carmen Aristegui, que no, tenemos todo en orden y demás, pero son miles de millones de pesos. Entonces digo, eso ahorita les va a empezar a pegar a las grandes corporaciones, pero hay que empezar a tomar esta cultura de cambio y empezar a hacer las cosas bien. Entonces yo lo que les recomiendo ahorita es que con el asesor de ustedes, que ustedes gusten, háganle, yo le llamo check-up empresarial, revisen sus empresas. Yo me imagino que muchos tienen contadores, etcétera, pero es importante también hacer a veces, y hasta como contadores mismos, oye, a ver, ir hasta vamos a buscar un asesor para que nos revisen, ¿sí me explico? Porque al último no somos abelotodos, pero que estés checando que sí te están llevando tu información. ¿Por qué les digo esto? Ayer nos tocó atender en el SAT a un señor que pues le llevaron ahí unas multas y demás, 400,000 pesos. Pero nada más, pues no sabíamos nada, no le habían notificado nada y demás. Pues ya llegamos allá, nos metieron en una oficinita a platicar con ellos
y ya nos explican y nos termina diciendo que fue porque el contador pues no presentó como 6 declaraciones mensuales, y dentro de esas, de las últimas 6, hay un artículo del Código Fiscal 41 que si las dejaste de presentar, pues te toma como promedio los últimos, creo que son 6 pagos y demás. Entonces, dentro de esos 6 pagos, tenían un pago de 278,000 pesos, porque nosotros le decíamos, porque me senté con el nuevo contador y me dice, no, pero ya la aclaración está bien, ya chequé todo y demás. O sea, le hace, no entiendo, porque no teníamos la resolución, porque también se la notificó un velador y el velador nunca nos dio la documentación ni nada. Entonces ya el tiempo para impugnar, para todo, ya se había pasado y no sabemos de dónde venía el tema. Entonces, para no hacérselas tan largas, porque el contador no presentó esas declaraciones, trae una bronca de 400,000 pesos el señor. Entonces, todo porque sé qué pasa con el empresario. Pues yo ya tengo contador, que el contador se encargue, para eso le pago. Ya tengo abogado, que el abogado se pague. O sea, sí, pero también tienes que estar supervisando, oye, ¿cómo vamos? Oye, explícame un poquito lo que estamos haciendo, y tal vez ir con un asesor externo, oye, hazme una pequeña revisión de lo que me está haciendo mi contador. ¿Por qué? Porque últimamente de verdad nos han llegado del último año para acá unos casos así de, ¿sabes qué? 2 años declarando menceros, 2 años sin declararme. Nos llegó uno donde su contador le estaba declarando en ceros, y es un constructor que se dedica a hacer todas las tiendas estas de Massimo Dutti, de Scapino y demás, y su contador no le declaraba en ceros. Pues un bronconón, trae como de 20 millones de pesos, y él, que luego los empresarios, ¿qué pasa? Que pues es responsabilidad del contador y demás, pues que lo arregle, no. O sea, el responsable aquí, el dueño de la empresa, eres tú y nada más. Obviamente ahora sí, ya por las reformas, sí vamos a tener responsabilidad los asesores y demás, pero tienen que checar todo este tipo de situaciones, y no solo del contador, porque también a veces le tiran la vuelta al contador, y a veces el contador está ahí tras del cliente, oye, haz esto, oye, tenemos que pagar esto, oye, esto, sí, al rato, y cuando llega el problema, es que no me dijiste, no me avisaste y demás. Y sí, había correos, llamadas, te dije quién sé cuántas veces que había que pagar esto, que el IVA no es tuyo, que se tiene que pagar, que las retenciones no son tuyas, que se tienen que pagar, etcétera. Entonces, todo este mar de cuestiones suena abrumador, pero precisamente por eso la parte preventiva es importante, porque es diferente si desde ahorita se empieza a hacer esto. A ver, ya chequé mi empresa, tengo estos números, ya tengo este pequeño análisis, de aquí parto, voy a empezar a estructurarme, voy a empezar a generar esta información y demás, y de aquí a un año vas a estar al 100 o casi al 100, pero si lo haces como la mayoría de nuestros clientes que llegan y oye, ya tengo la inspección, ya tengo la demanda, ya tengo la auditoría, ya me llegó el IMSS, ya me está cobrando, ya me está haciendo lo otro y demás, a los bomberazos, pues a los bomberazos salen muy caros. Entonces, no sé si va... Mi pregunta era exactamente a lo que comentó el primero. Cuando el cliente pues, no quiere pagar. Ahí sí, ya también como asesor en materia fiscal, que es más delicado, pues es importante tener su contrato de prestación de servicios con el cliente, y es difícil, les digo, son problemas sistemáticos, porque también uno podría decir de una manera muy sencilla, ¿no? No, pues ya no lo asesoro, pero si te paga ese cliente 30, 40 mil pesos mensuales de asesoría, etcétera, pues ni modo que nada más lo dejes ir así porque sí. Entonces se vuelve un círculo vicioso, como no abundan los clientes, no abunda el trabajo, no abundan tantas cosas, pues a veces te aguantas, y a veces los empresarios pues tienen muchas malas prácticas, y ahí tienes que estar uno tras de ellos. ¿Podría manejarse por lo que dice su compañera de que el empresario no hizo una integración adecuada de su expediente de investigación de este vendedor? ¿Cómo? No sé, el empresario en ese caso no tuvieron lo que son... ¿No hicieron una investigación o una carpeta que tuviera la investigación de ese comprador? En ese caso, si se trata de bancas o... Pero, a ver, es que como que no te entiendo la pregunta. Mi pregunta fue cuando el cliente, me refiero a que... es que ella es asesora. Se refiere al cliente, el empresario. Ajá. O sea, tú como empresa, tu contador te dice, tienes que pagar 40 mil pesos de asesoría, ajá. De impuestos. Y tú dices, no, pues es que la verdad no tengo dinero, no tengo esto y no quiero pagar.
Sí, es que no era un cliente como del cliente de la empresa, el cliente final, sino cliente porque ella es asesora. Sí, es bien complicado porque, o también, digo, vivimos en ese mundo de, oye, es que con este contador pago un montón de impuestos y demás, y de verdad tengo empresas que, o sea, les entraron 200, 300 millones de pesos y demás, y están molestos porque pagaron 1 millón, 2 millones de pesos de impuestos. O sea, y les dices, ¿es en serio? O sea, y todavía se quieren generar pérdidas, que llevan 5 años con pérdidas, y le dices, no, o sea, no puedes abusar. Y los que pagan esos platos rotos, pues es el empresario promedio, el que sí va y paga poquito, pero va y paga siempre, y ahí lo tienen, y es el que más aprietan. Entonces, pues es importante tener un respaldo de todo. Sí. Bueno, ya viéndolo desde el punto del asesor, en este caso, como decía mi compañera, muchas veces el asesor le dice al empresario, ¿sabes qué? Te toca pagar 50,000 pesos. Y los empresarios muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Pues quiero pagar 10. Si nosotros como asesores les damos un cálculo por esos 50 y un cálculo por los 10 y los dos nos lo firman, eso nos puede servir como en determinado momento que digan, es que no me dijiste, eso es que la culpa la tuvo el contador, y que te quieran demandar o algo, decir, mira, aquí están como las pruebas. Pues es que está bien complicado porque precisamente el contexto de esa pregunta está cambiando con estas reformas, porque antes sí pudieras decir, ¿sabes qué? Pues es el cliente, al último si hay una bronca, pues es de él. Pero ahora ya como asesores, pues también vamos a tener responsabilidades. Entonces, es bien complejo, muy complejo desde el punto de vista de uno como asesor, porque también es, si no le cumples el berrinchito a veces al empresario, pues va y se busca otro asesor. Entonces es complejo porque dices, ¿sí le hago eso o no le hago eso? ¿Sí me explico? Porque también pues hay empresas que a eso están acostumbradas, pero digo, no saben, apenas se empieza a aplicar este tema de la reforma, y si realmente el SAT y las instituciones empiezan a aplicar lo que reformaron y demás, yo creo que ni va a haber necesidad de tener que explicarle tanto al cliente de las consecuencias que va a haber, porque entre que son peras son manzanas. Por ejemplo, al gobierno no le interesa meter a la gente a la cárcel, aunque ya es un tema, por ejemplo, de defraudación fiscal o compra de facturas, ya es directo a la cárcel. Pero no le importa intentarte meterte a la cárcel. Esos delitos fiscales siempre han estado ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Es un medio de presión, de decirte, mira, me debes tanto de impuestos y ya te descubrí, o me los pagas, o también te inicio un proceso penal. Y entre que son peras o son manzanas, porque ellos saben que van a perder todos esos procesos penales, los van a perder, porque no tienen ni la gente capacitada ni el número de personal para eso. Pero es un medio de presión para decirle a alguien, o pagas estos 10 pesos o te inicia un proceso penal, y cuando menos te vas a entrar unos meses en la cárcel. Digo yo, en su sano juicio, ¿quién quiere estar aunque sea ni un día en la cárcel? O sea, entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a ir a pagar. Entonces, pero también yo, por eso digo, es un enfoque diferente con los asesores, pero tienen que empezar a ir educando a los empresarios en ese sentido, de ver, no, mira, te salió a pagar esto, derivado de esto, pero porque ganaste esto. Si no ganaras esto, pues no te saldría a pagar 50,000 pesos. Si me explico, raro sería que no ganaras y te salieran a pagar 50,000 pesos, pues ahí sí estaría raro, ¿no? Pero hay empresarios que si ganaron 30 millones de pesos este año y pagaron 5 y se quejan, pues dices, oye, espérate, algo está mal, y por eso hay que irles explicando, aunque muchos empresarios, no, a mí no me expliques, no me digas esto y demás. Es una batalla de todos los días. Entonces, a grandes rasgos, y para concluir y no quitarles mucho su tiempo, pues yo les recomiendo esto: analicen sus empresas, siéntense a analizar qué están haciendo, qué no están haciendo, sus números, cómo les está yendo, cómo se ven de aquí a 3, 5 años, analicen esa información. Y sobre todo, digo, en un mes vamos a estar dando otra plática de las empresas familiares, porque ese es otro tema importante. Michoacán está lleno de empresas familiares, y muchas en México, pero sobre todo Michoacán son empresas familiares. Entonces ese es otro, aparte de que deberían tener todo esto,
se vuelve un poco más complejo, que porque ya metí al primo, que ya metí al sobrino, que mi hijo que no sabe nada de dirección de una empresa ya es el director, y tal que acaba de salir de contabilidad ya es el contador de la empresa, nada más. Entonces, pero esos ya son otros temitas. Entonces, no sé si tengan alguna duda que quisieran comentar. ¿Tu nombre? Javier Farías. Sí, Javier Farías. Sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, pues así a grandes rasgos, digo, suena abrumador, como les digo, pero más que preocuparse, pues es ocuparse. Ahorita que no hay un problema como tal o que no tiene una situación como tal, se puede ir trabajando poco a poco, y háganse llegar de verdad de los mejores asesores. O sea, las empresas que mejor les va, le invierten y no ven, tienen que cambiar su visión. Todo este tipo de asesorías o de lo que contraten con algún experto en ventas, digo, también no se dejen engañar por todo ahorita mundo de charlatanería que hay, que de coaching y demás, ¿no? O sea, pues ¿qué más coaching quieres que un buen qué más coaching quieres que un buen contador, que un buen asesor que se dedique al tema empresarial, que se te diga del tema fiscal y demás? Sí, vayan a cursos, yo no les digo que no, o sea, hay cursos de ventas muy buenos, porque también tienen que hacerse buenos vendedores, porque si no, pues que vendes, pero hasta ahí, o sea, porque luego me ha tocado sí recibir a clientes donde es que me dijo mi coach que hiciera contratos de cada 3 meses para motivarlos, y le digo, pues ¿cuál para motivarlos? Le digo, pues más que motivarlos, los está presionando y está coaccionando la relación laboral. Le digo, eso no tiene nada de eso. Entonces sí pónganle atención a eso, porque pues ahorita ya cualquiera dice que porque tomó una certificación en no sé dónde y ya. No, y digo, y si hay coach, hay muy buenos, 2, 3 en el país, que dices, ay, o sea, hasta uno les aprende, ¿no? Pero ¿sabe cuáles son esos coaches? Porque son pocos los que he visto, pero sí hay unos que te dicen, no, ¿sabes qué? El tema legal, ve con un abogado. El tema fiscal, necesitas un contador, necesitas un asesor de esto. O sea, ellos no se meten en ese sentido. Y un último punto que me pasó decirles a lo largo de la plática: si el empresario le está rascando o viendo cómo rascarle al tema de los impuestos, en vez de estar viendo cómo vendo más, cómo mi servicio lo quieren más personas, ahí hay un gran problema de dirección. ¿Por qué? Porque por eso están estas reformas, porque el empresario empezó a dejar, se hizo flojo y ya no vio más cómo mejoro mis ventas, mis ganancias, etcétera. ¿Sabe cuánto pagué de impuestos? 10 pesos. Pues a ver cómo le hacemos para pagar 5 y ya me gané otros 5, y eso lo ven como utilidad. Eso no es ninguna utilidad, o sea, eso es una contingencia que a la larga se les va a regresar y les va a salir muy caro, porque los abogados fiscalistas dicen que cobran caro. Entonces pues es así todo eso a grandes rasgos. Pues digo, les agradezco su tiempo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.